Finalizar el sistema venoso. Ayer ya hablamos acerca de una serie de estructuras vasculares venosas como la vena cava craneal, la vena ácidos y la vena cava caudal. Cuando mencionamos la vena cava craneal, mencionamos que en perros y en cerdos se forma de una forma diferente a los rumiantes y equinos. La vena cava craneal, en el caso de los perros y de gatos y cerdos, se recuerdan ustedes, de la yugular externa se une con la subclavia de un lado, la yugular externa y la subclavia del otro lado. Esas forman los, pues a veces suave y no tan suave, ¿va? Forman los troncos brachiocefálicos o anónimas. Y las dos anónimas se juntan y forman la vena cava craneal, ¿sí? Luego tenemos en rumiantes y equinos, la yugular externa de un lado se une a la yugular externa del otro lado y forman el tronco biugular. Y ese tronco biugular se le une la subclavia de un lado y la subclavia del otro lado. La unión de esas tres ramas, tronco biugular, subclavia derecha y subclavia izquierda, forman la cava craneal. ¿Se recuerdan? Hablamos acerca de cosas o términos importantes, tributarias. Hablamos que venas tributarias son todas aquellas venas de menor calibre que desembocan en una de mayor calibre. ¿Sí? Hablamos acerca de venas satélites, que son venas que tienen una contraparte arterial, o sea, una parte arterial del mismo nombre, el mismo recorrido. Y hablamos de venas independientes o propias que no tienen contraparte arterial y que prácticamente solo existen en la parte venosa. Y normalmente más superficial, no en algunos lados, ¿verdad? Los dos. Luego hablamos de la vena ácidos, y hablamos de la vena ácidos, recoge la sangre. ¿En dónde se forma la vena ácidos? ¿De origen en dónde, Manuel? ¿David? ¿David? ¿Manuel ahí arriba? Las primeras ramas lumbares, ¿verdad? Las ramas lumbares que proceden de las vértebras lumbares, pero es el primer par lumbar, no las vértebras en sí, sino las venas, ¿verdad? Lumbares. Pero sí del primer espacio, o de la que corresponde a las primeras vértebras lumbares. Y luego atraviesa prácticamente no atraviesa, sino que se aprovecha del hiato órtico, del diafragma, y se viene ¿hacia dónde? Hacia la sexta. ¿Por qué a la sexta? Porque las primeras 4 o 5 desembocan en la intercostal suprema o la arteria torácica y se dan a la subclavia. ¿Sí? Hablamos acerca de que había dos ácidos, en el caso de los rumiantes, de la izquierda, siendo la izquierda de mayor tamaño. ¿Cómo se le llama la de menor tamaño? ¿De qué lado están los rumiantes? Hemiácidos y el derecho. ¿Sí? Luego hablamos de la vena cava caudal. Y la vena cava caudal, bueno, también hablamos que la vena cava craneal, ¿cuáles son las ramas que forman o el origen de la vena cava craneal? ¿Cómo se forma? El tronco linfofacial abajo y la maxilar arriba, y dan la yugular externa. Hablamos que las yugulares son dos pares, derecho, un par derecho y un par izquierdo. Cada par está formado por una yugular externa y una yugular interna. La yugular externa es la grandota donde se hace una punción. Y la yugular interna puede ser inconstante en especies mayores, en especies menores está bien desarrollada, y está dentro del paquete vasculo nervioso, acompañando al nervio vago, acompañando a la carótida común, arteria, ¿verdad? Perfecto. Y desemboca la yugular externa en la yugular interna en la yugular externa. ¿De acuerdo? O sea que en otras palabras, la yugular interna es una tributaria de la yugular externa. Y luego ya hablamos, cuando venimos con la vena cava caudal. Y mencionamos que la vena cava caudal se origina más o menos ventral a la articulación lumbosacra o las últimas lumbares. ¿Se recuerdan ustedes que está la ilíaca externa y la ilíaca interna de un lado? Se unen y forman la ilíaca común de ese lado. Igual del otro lado. Y entonces al formarse aquí está
En este caso, ilíaca externa, ilíaca interna izquierda, dan la ilíaca común izquierda. Del otro lado, la ilíaca interna y la ilíaca externa derecha forman la ilíaca común derecha. Y a partir de la ilíaca común derecha y ilíaca común izquierda, se origina la cava caudal. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cuál es el origen de la vena cava caudal? Las ilíacas comunes derecha y izquierda. Muy bien. Hablamos que esa está aquí entrada la articulación lumbosacra y va del lado derecho del freno medio en el techo de la cavidad abdominal, acompañando del lado izquierdo ¿a quién? A la aorta. Y mencionamos que más o menos en la última vértebra torácica se separa y se dirige hacia ventral. ¿Sí? Y va a buscar el hígado, lo va a penetrar en la superficie parietal y luego saldrá. Y va a pasar el hiato de la vena cava caudal del diafragma. Y de ahí va a pasar entre el lóbulo lateral y el lóbulo accesorio derecho y llegará hacia el lado derecho del corazón en posición dorso-caudal. Entonces, aquí venimos, viene a la par de la arteria aorta, última torácica, se separa y se va a ir al hígado. Penetra el hígado, después sale otra vez del hígado, pasa por el hiato de la vena cava caudal del diafragma, pasa entre los lóbulos lateral y accesorio derecho y llegará al atrio derecho del corazón en posición dorso-caudal. ¿Sí? Ahí la misma cosa, ¿no? Las principales tributarias de la vena cava caudal, las primeras, ¿cuáles son? Las ilíacas comunes, derecha e izquierda, de origen. En su recorrido va a tener también la circunfleja ilíaca profunda en el caso de perros y de gatos. ¿Sí? Va a tener las lumbares, que aquí serían, dependiendo, 5 serían en especies mayores, pero serían de las 7 a 2, ¿verdad? En especies menores, ¿verdad? ¿Y por qué a la 2? Así es, porque la primera es el origen de las ácidas. ¿Verdad? Ok. Otras tributarias son las gonadales. ¿Cuáles son las gonadales, Gabriel? Las testiculares y las... Testiculares en macho y ováricas en hembras, ¿verdad? Tenemos las renales, una de cada riñón, y estas renales a veces traen también las adrenales y a veces las adrenales pueden llegar de una vez como tributaria de la cava caudal, separadas. ¿Okay? La mayoría es las renales. Frénicas, ¿de dónde vienen? Del diafragma. Y las hepáticas o suprahepáticas, ¿por qué? Porque si ustedes se recuerdan, mencionamos que cuando se separa, en la última costilla, más o menos aquí, se separa y va a ir a buscar al hígado, ¿va? Se penetra acá y luego por la suprahepática se vuelve a incorporar a la vena cava, ¿cierto? Entonces las suprahepáticas también son parte de las tributarias. Muy bien. Hablemos un poco ahora acerca de la circulación del miembro torácico. Vamos a dejar ahí una pausa, porque si ustedes son observadores, aquí no hemos hablado acerca de toda la irrigación del abdomen que se incorpore a la vena cava caudal. ¿Cuáles faltan? Ya recogió de las gónadas, ya recogió de las paredes del abdomen, ya recogió de los riñones. ¿Qué nos falta? Del estómago. Del estómago, ¿qué más? Del vaso, ¿qué más? Intestinos. De la vejiga urinaria, pero esa va a ir por las ilíacas, ¿verdad? Pero, ¿de qué más? Intestinos. De intestinos. Del mismo hígado, del páncreas, ¿verdad? Entonces, esa vamos a dejar ahorita pendientes. Solo vamos a ver miembro torácico, miembro pélvico, y luego agarramos eso pendiente que va a ser a través del sistema porta. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Entonces, la circulación del miembro torácico. Para acá es bien importante que veamos lo siguiente. Aquí aplica mucho lo del sistema superficial propio o independiente y un sistema profundo satélite. Entonces, cuando hablemos de un sistema profundo satélite, nos vamos a referir que así como había una arteria axilar, una arteria braquial, una arteria mediana, va a haber una vena mediana, una vena braquial y una vena axilar en el sistema profundo.
que es satélite. Pero va a existir un sistema independiente propio que no tiene contraparte arterial y es más superficial, está abajo de la piel. Y que es bien importante, principalmente, clínicamente para nosotros. Vean, esta es una diapositiva de un perrito, creo que es perro, que se le está poniendo un suero, y entonces ¿en dónde? Vamos a hablar de esta vena propia, independiente, superficial del miembro torácico. Entonces la mayoría son satélites, ya hablamos del sistema profundo, pero hay una red superficial que es independiente, que no tiene contraparte arterial, y es las venas cefálicas. Entonces aquí se está poniendo un suero al nivel de la vena cefálica. Ojo, muchos todavía, gente contemporánea mía, o un poquito más joven, pero no tan joven, dice, póngase la radial. Nada que ver, no es la radial. La radial es hasta adentro, está profunda y no se puede poner ahí. Es cefálica. ¿Ok? Importancia, porque es independiente, porque no tiene contraparte arterial, y sobre todo porque tiene importancia clínica en especies como perros y gatos. ¿De acuerdo? Entonces, para entender este dibujo, aquí está el carpo, esto es metacarpo y aquí estarían las falanges. ¿Sí? Entonces podemos ver que nosotros más o menos a nivel, ¿dónde se originan las venas cefálicas? Aquí por ramas metacarpianas, que vienen acá, que van a ser superficiales, profundas, dorsales y palmares. O sea, de aquí dorsal, de la abajo palmar, y en profundas y superficiales. Y esas van a dar origen a la cefálica. Y va a ser, la ubicación de la cefálica va a ser ya a nivel del antebrazo. ¿Cuál es el antebrazo? Cúbito y radio, ¿verdad? Pero va a ser medialmente. O sea, siempre lo vamos a encontrar hacia medial. ¿Ok? Eso es importante, ¿por qué? Porque si nosotros vamos a aplicar clínicamente, ¿dónde la vamos a buscar? La vamos a buscar medial. ¿Me explico? No la vamos a buscar acá. Es cierto, cuando hacemos una hemostasis, el ayudante la hace un poquito más hacia el lateral, ¿verdad? Para que sea más fácil. Pero normalmente la buscamos en posición medial. Entonces, y se va a unir con la cefálica accesoria, que normalmente esta es la cefálica y la cefálica accesoria viene acá. Entonces ahí tenemos, perdón, aquí la cefálica accesoria y cefálica. Y a partir de aquí ya hacer cefálica una sola. Doctor, esta sería entonces una vista medial. Esa es una vista dorsal. Porque aquí está el carpo, el metacarpo, entonces es dorsal. Entonces, y a partir de aquí ya es craneal. Entonces, ese sería un brazo izquierdo, un miembro torácico izquierdo. Exacto. Aquí estaría el dedito 1. ¿No? Muy bien. Ahora, vean, aquí estábamos, metacarpo, carpo, y aquí empieza cúbito, aquí empieza el antebrazo, ¿cierto? Veamos acá, ya se cubre todo el antebrazo, y aquí es codo. ¿Sí? Entonces quiero que vean, aquí viene esta que es número 5, esta es la cefálica. ¿Ya? Ahora, esta cefálica aquí viene y va a seguir para acá y aquí se va a meter del lado lateral. ¿Sí? Pero, observen, aquí hay una comunicación, porque esa es cefálica. Aquí va para acá, pero aquí hay una comunicación con el sistema profundo. ¿Ya? Tiene la comunicación con el sistema profundo. Esa comunicación, en general, entonces, la irrigación propia, independiente del miembro torácico, está dada por las venas cefálicas, que se originan a nivel del carpo por la afluencia de las venas metacarpianas, dorsales, palmares, profundas y superficiales. Van a dar origen dos, una cefálica y una cefálica accesoria, y a nivel del antebrazo es una sola cefálica. Va a correr en la superficie dorso-medial del antebrazo. Y a nivel del codo va a tener la primera comunicación con el sistema profundo. ¿Sí? Que es esta. Y esa primera comunicación con el sistema profundo es a través de la vena cubital mediana. Entonces, si yo les pongo aquí, ¿qué estructura es esta? Es la vena cubital mediana. ¿Qué es la vena cubital mediana? Es la primera comunicación entre el sistema superficial y el profundo de la irrigación venosa del miembro torácico. ¿Se entendió? Se llama cubital mediana, ¿por qué?
porque va a estar acá, de la cefálica, pasa por la cubital y a la vena mediana. Se recuerda que la mediana después se convierte en braquial y la braquial llegará a ser axilar. Y es el sistema profundo satélite. ¿Ya? Y luego, la cefálica que no se metió aquí, la cefálica se continúa lateral ya en el brazo. ¿Se está entendiendo o no se está entendiendo? ¿Hay alguna pregunta antes de que continúe o no? Doctor, ¿Sí? había dicho que la vena cubital era la primera comunicación bien. Cubital mediana. Es la primera comunicación entre el sistema propio superficial y el profundo satélite. Ahí estamos, ahí está señalada. Esa es la cubital mediana. Bien. Luego, aquí, hacia el lado lateral del brazo, se va a continuar la cefálica. ¿Sí? Y se mete entre el músculo brachiocefálico, vamos a verlo ahorita, y está el hombro y terminará en la yugular externa. Quiere decir entonces, ayer lo vimos, entre las tributarias de la yugular externa estaban dos del brazo, la cefálica y la homobraquial, ya lo vamos a ver. Aquí tenemos, vean, esta es una buena hemostasis. Ayer hablamos que era hemostasis, ¿se recuerdan? ¿Qué es hemostasis, verdad? Es provocar un éxtasis, un estancamiento, un alto al torrente sanguíneo venoso en este caso, ¿verdad? Entonces, aquí se está haciendo a nivel del codo, vean, y normalmente se hace aquí y se jala un poquito hacia el lateral. Y entonces aquí se va a marcar la vena para poderla funcionar, sacar una muestra de sangre, poner un catéter para un suero, etc. ¿Cierto? Un sello de Farina, lo que ustedes quieran. Ahí va. Ahora, ¿qué pasa si esta dedo lo ponen un poco más arriba? Manuel, Rita, ahí arriba. ¿Qué pasa? Ronald. Sí, no sirve la hemostasis. ¿Ah? No sirve la hemostasis. ¿Por qué no sirve la hemostasis? Porque si la hace más arriba no logra hacer bien la hemostasia porque no logra tocar bien la... No sirve porque no la hace bien. Porque... No, es que no la hace. Dale, pues, dale. Yo sé, pero sacarlo. No logra, en este caso que queremos funcionar la ¿Pero por qué? Ya sé que queremos funcionarlo, pero ¿por qué no sirve? porque no logra detener bien. ¿Por qué? Porque no pasa por ahí donde se está poniendo. ¿Por qué no pasa por ahí? La sangre se va por otro lado. ¿Vale? Porque hay una cuestión acá, ¿ven? Exacto. Está esta comunicación. Si yo lo hago más arriba, la sangre, cierto, todavía va a haber un poco, se va a hinchar un poquito, pero se va a estar escapando un poquito por la cubital mediana, con el sistema profundo, como ya. ¿Se dan cuenta? Entonces, si lo hago muy arriba, se va a llenar, pero no tanto, porque va a empezar a pasarse para acá. ¿Se entendió o no? ¿Se entendió o no? ¿Danisa? Sí. ¿Segura? Bueno. Entonces ahí estamos, ¿ok? Vean acá. Este es un videito. Posiblemente conocen ustedes al artista. Ya les dirá una miradita, no sé si lo ubicaron. Vean, aquí está la hemostasis. Y van a ver la función. Este es mi ayudante. Yo no soy este es un estudiante acompañado de ustedes. Este es mi ayudante de la clínica, muy bueno. Y vean cómo va a ser la hemostasis. Vean el dedito pulgar. Ya empezó a salir sangre. Miren el dedito, ¿qué está haciendo el dedito? Está apachando, sí. ¿Por qué? Porque ese apachado así favorece a que como que pulsar un poquito para salir a hacer un poco más. Entonces son pequeños truquitos que vale la pena a veces ponerlos en práctica. Este lo tengo entrenado, tiene como 8 años en cuantía conmigo, entonces ya casi que opera solo, ¿no? No son mentiras, pero sí me ayuda bastante. Ahí va saliendo la sangrita, ¿eh? Entonces ahí ya se colecta, ¿ok? Bueno, ya. Vean, ahora este es un cadáver de acá. Para que ustedes entiendan la foto, esta es el antebrazo, codo, aquí está el brazo, el cuello, la cabeza. ¿Sí? Entonces, vean esta parte de acá. ¿Ya la vieron?
Y vean esto que está acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es el origen de la yugular externa. ¿Y cuál es esta? Es la maxilar. Y ese es el tronco facial. Aquí viene la yugular externa. ¿Ya? Y aquí vamos a ver cómo llega la homobraquial y cómo llega la cefálica a la yugular externa. Vamos siguiendo. Entonces, nosotros veníamos de aquí para acá, ¿cierto? Y aquí viene la cefálica. Aquí está el codo. ¿Cuál es esta? La mediana. ¿La quién? Cubital. Una de las dos. Cubital. Me dijeron así, como que ya. Pues está fregado que se copie, ¿no? ¿Cómo se complementa? ¿Verdad? Entonces, luego se sigue aquí. Este músculo, miren, este músculo, vean aquí. Este normalmente va aquí arriba. O sea, aquí se diseccionó para poder descubrir. Pero normalmente esto tapa aquí. Por eso dice que antes de que se meta acá, debajo del músculo brachiocefálico, da esta otra rama, ¿sí? La axilobraquial es esta. Entonces vean, ¿qué es esto? Ok, el origen de la yugular externa. ¿Cuál es esta? La yugular externa. ¿Cuál es esta? Esta es la cefálica, porque viene de acá, ¿cierto? ¿Cuál es esta anaranjada? La cubital mediana. La cubital mediana, ¿ah? La David. Luego esta sigue siendo la cefálica. Entonces vean, aquí está la cefálica, aquí está, aquí se mete debajo de este músculo. Este músculo está aquí encima normalmente. Entonces aquí se va para acá. ¿Y dónde desemboca? En la yugular externa. Pero vean, antes de que se esconda acá, da esta rama. Esta rama se llama axilobraquial. Y la axilobraquial es la segunda comunicación con el sistema profundo. ¿Cuál fue el primero? La cubital mediana. Ese fue el primero, ¿se recuerdan? El segundo es la axilobraquial. Porque aquí va a llevar sangre. Esa axilobraquial va a llegar a desembocar en la braquial. Y después la braquial del sistema profundo al axilar. Y ahí se va a llegar con la tronco brachiocefálico anónima. Y ahí forman la cava craneal. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Y esa otra, todo esto es la axilobraquial. Y aquí se mete para abajo y llegará a la braquial. Pero antes de meterse hacia abajo, la axilobraquial da esta, que es la homobraquial, que desemboca ¿en dónde? En la yugular externa. Volvemos a repetir. Vean, lo mandamos. ¿Sí? La misma imagen. ¿Cuál es esa? La yugular externa. ¿Cuál es esta? La cefálica. ¿Cuál es esta? Y la cubital mediana es la primera comunicación con el sistema profundo. ¿Cuál es esta? La axilobraquial, la segunda comunicación con el sistema profundo. Y esta, la homobraquial, que llegará a desembocar también en la yugular externa. Quiere decir que tributarias que se miran acá de la yugular externa, ¿cuáles son? La cubital mediana. La cubital mediana, Perdón, la cefálica. la cefálica, sí. La homobraquial. La homobraquial, ¿qué más? Y la axilobraquial. No, ¿Solo esos dos? no. La maxilar. Y Es- la maxilar y la trocolingofacial también son, que le están dando origen, son tributarias de ella. Entonces ahí se miran cuatro, ¿cierto? Bien. Vean acá, nuevamente, la homobraquial, que es la rama del axilobraquial, llegará a desembocar ahí enfrente. La yugular externa. Aquí está la yugular externa, ahí está la cefálica, la axilobraquial y la homobraquial. Esta homobraquial está metida debajo del brachiocefálico y del deltoides y llegará hasta la yugular externa. ¿Ok? ¿Cuál es la yugular externa? O sea, esta es una vista lateral. Sí, solo le faltó aquí en la parte más aproximada donde está el tronco lingofacial y la maxilar. La lateral derecha, entonces. Ajá. Ahí lo volvemos a ver. Vean, yugular externo. ¿Cuál es esta?
La zapata. cefálica. ¿Cuál es esta? La axila. Arcidobraquial. La Bien, oral. braquial. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Ya? Ahora, eso fue la circulación superficial del miembro torácico. Lo demás es satélite. En el miembro pélvico se puede decir que no es independiente porque vamos a ver que son las afenas, pero la única diferencia es que las afenas, a pesar de que son satélites, son más superficiales. La mayoría son satélites, como dijimos, y las más importantes van a ser las afenas. Las afenas van a ser dos. Va a ser una afena lateral y una afena medial. ¿Sí? Esa es una vista lateral. Entonces, esta es la afena lateral. ¿Sí? Bueno, esta es la afena lateral, ¿no? Aquí la misma esta, ¿verdad? Afena lateral. Esa afena lateral está más desarrollada en perros y en vacas, en rumiantes. En caballos y en gatos, en la medial. Entonces, esta safena lateral es muy importante porque aparte de que se mira, aparte que es la circulación superficial del miembro pélvico, es también muy accesible para una punción venosa. ¿Sí? Si ustedes ya desgraciaron todas las cefálicas y no pudieron sacarle sangre, entonces tenemos ahora el acceso acá para que lo desgracien también, ¿verdad? Pero esta es bien fácil, se mira bien, ahí vamos a ver un video y se saca bien la sangre de ahí, ¿sí? Se puede poner un suero ahí también, solo hay que fijarlo bien porque es un poquito más móvil, ¿verdad? En gatos no se saca de acá, en gatos se puede sacar la cefálica o yo la saco muy bien de la medial. En la medial se pone la patita del miembro pélvico hacia medial y pasa y se hace una buena hemostasis y se mira muy bien y se saca sangre. ¿Ok? Ahora, veamos la safena lateral otra vez. En la safena lateral, vean acá, se va a formar de una craneal y de una caudal. La rama craneal es esta, vean, llegará hasta acá. Y la rama caudal es esta que está acá y se unirá acá. Todavía hay caudales accesorias, ¿ven? Pero normalmente son estas dos. Así como cuando mirábamos la parte de las arterias, se recuerda que la safena después se dividía en una safena craneal y caudal. Ahora aquí vienen al revés, craneal y caudal, safena. Y luego va a seguir por toda la parte caudal del miembro, caudomedial del miembro, y se va a meter acá, esa es la rodilla, aquí más o menos en la fosa poplitea, se convertirá ya en una femoral. ¿Sí? Entonces todo esto ya es el tronco normal de la safena lateral. ¿Ven? Aquí ya se va para arriba en la femoral. Y la femoral llegará a la ilíaca externa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, solo para que vean, si se puede usar también. No se oye porque cambiaron la cosa esa, pero lo que me está diciendo esta chava es de que va a ser una ¿cómo se llama? Una extracción de sangre de la safena lateral. Ellos pues la rasura, ¿sí? Y hablando sus bajas, y que no sé cuánto. Entonces ahí va, ya le había empezado a sacar, pero se le había olvidado, entonces ahorita la va a hacer enfrente de ustedes. Continúa ahí con su rasurada. Eso son criterios, ¿verdad? Si se hace una buena desinfección, pues no habría mayor problema, algunos rasuran, pero ahí hay muchos criterios, ¿verdad? Si ustedes tienen un perro de exposición y le hacen esto, los van a demandar. ¿Sí? Porque te le crezca otra vez el pelo, solo para sacar una pinche muestra de sangre, los van a demandar. Ahora, si va a estar hospitalizado, pues se va a hospitalizar. Entonces vean, la hemostasis es más proximal para que se haga el llenado. La partida está ahí de paja y paja, viendo si la siente o no la siente. Le echan más alcohol porque no la siente. Ya supuestamente la va a desinfectar otra vez. Y vuelve a ver si la siente otra vez. ¿Vean? Y ahí se mira y
ayudante no sabe hacer ese truquito que le digo. Que me la manden y la vamos a entender. Entonces ahí sacamos a nuestra sangre y colorín colorado pasamos a la vena porta. Entonces esa es la irrigación de superficial del miembro torácico y miembro pélvico. Ahora retomamos la irrigación del abdomen. ¿Se recuerdan? Quedamos pendientes de una parte, la parte más craneal del abdomen. Entonces aquí lo vamos a hacer a través de la vena porta. Y hay algo bien importante antes de comenzar. La vena porta es una vena independiente porque no hay arteria porta. Es impar, es una sola. Y junto con sus tributarias van a recoger la sangre venosa del estómago, intestino, vaso, páncreas. ¿Y a dónde lo van a llevar? Al hígado. ¿Y del hígado a dónde? A la vena cava caudal. ¿Sí? Cuando hablamos de vena porta, es la vena específica que entra al hígado y que lleva la sangre hacia la vena cava caudal. Cuando hablamos del término sistema porta, incluimos a la vena porta y todas sus tributarias. ¿Sí? Entonces, el sistema porta está formado por la porta y por sus tributarias, que son por lo menos 4. La vena porta se forma por la unión de las mesentéricas craneal y caudal. ¿Quiénes inician? La mesentérica craneal y la mesentérica caudal. Que en el caso de los carnívoros y rumiantes, lo hace a través de el páncreas tiene un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, y en medio una pequeña hendidura que se conoce como incisura pancreática. En el caso de equinos y de cerdos, esta incisura pancreática da una vueltecita a ¿cómo se llama? La mesentérica craneal caudal y se forma como anillo, o sea, como si fuera un puente. Pero eso no lo puedo ver ahorita. Entonces, solo para que vean, este es el hígado, esta es la vena cava caudal, ¿sí? La vena renal, aquí está el riñón. Y aquí va a venir la vena porta. ¿Ya? Doctor, ¿Sí? esta es una vista ventral. Sí. Es una vista ventral. Estamos levantando el día. ¿Verdad? Ahora, digamos acá, dentro del hígado, cuando esta vena porta entra acá, se va a ramificar adentro, ¿sí? Y en el trayecto, en este trayecto, van a recibir las tributarias. Va a estar la mesentérica craneal caudal, la esplénica y la gastroduodenal pancreática. Veamos. ¿Qué es la esplénica? Tenemos la mesentérica craneal y caudal que es el origen, la esplénica y la gastroduodenal pancreática. Veamos acá. Entonces aquí tenemos la mesentérica craneal. Aquí tenemos la mesentérica caudal, que es un poquito más delgadita. Juntas van a dar origen a la porta. ¿Sí? Ahí tenemos la porta. Y en su recorrido aquí va a venir una que se llama esplénica, que también le llaman algunos gastroesplénica. Y de este otro lado, la gastroduodenal pancreática. Con esos nombres ya podemos ir induciendo de dónde trae la irrigación. ¿Verdad? Mesentérica craneal de la mayoría del intestino delgado, pero incluye ilio seco y colon. La mesentérica caudal, la parte final del colon y recto. La esplénica o gastroesplénica principalmente del vaso y parte del estómago. Y la gastroduodenal pancreática va a ser de la parte restante del estómago, del páncreas y la parte inicial del duodeno. ¿Ya? Y luego se va a meter acá en la fisura de la vena porta del hígado, adentro se ramifica y va a salir por las suprahepáticas para volver a integrarse a la cava caudal. ¿Sí? Esa esplénica vendría siendo la satélite de la rama esplénica de la esplénica. En cierto modo, sí. Ahora, por el lado de la gastroduodenal pancreática, esa ya sería una propia. Normalmente lo que pasa es de que se van a tomar más o menos como satélites porque hay una parte que se llama igual, ¿verdad? Obviamente no tiene las mismas divisiones que el tronco celíaco, ¿verdad? Pero se llama, y el recorrido es muy similar. Aquí la que realmente es propia es la porta. Muy bien. Ahora, para terminar la parte de circulación, vamos a hablar de la circulación fecal.
¿Sí? La circulación fetal, vamos a hablar, el feto está dentro del vientre de la madre. ¿Sí? Para entender la circulación fetal tenemos que entender que el feto no respira. El feto no oxigena su sangre. La sangre que nutre al feto es a partir de la circulación de la madre. En otras palabras, aunque es un ser independiente, aunque es un ser vivo, todo lo que haga, en el momento que está en el vientre, es como que su irrigación es como que fuera otro hígado, como que fuera otro pulmón, como que fuera... ¿Por qué? Porque la sangre proviene de la madre. No sé si me explico esa comparación. ¿Verdad? Entonces, dicho esto, vamos a ver que todas las funciones vitales se dan dentro de la placenta. La placenta, ese es el lugar en donde la madre lleva la sangre arterial o sangre oxigenada más que todo. De ahí va a partir hacia al feto. El feto saca con CO2 y queda en la placenta. Aparte, también sus desechos también se van a ir al meconio, a la placenta. Entonces, todas las funciones vitales se llevan a cabo ahí. El sistema arterial y el venoso se va a comunicar. Aquí es algo bien importante. En la circulación del feto se mezcla la sangre con oxígeno y la sangre con CO2 en diferentes lugares. Y el intercambio de oxígeno, CO2 y nutrientes se hace en la placenta, donde el endometrio, ¿sí?, materno y la placenta fetal cumplen esa función donde están todas esas cosas. Ya una vez entendimos esto, vamos a ver que la circulación fetal ¿por dónde va a entrar al feto? ¿Por dónde entra la sangre? ¿Y por dónde sale? ¿Por dónde? Por el ombligo, ¿sí? Y va a ser al revés, en cierto modo. Va a entrar por las venas y va a salir por las arterias. ¿Ya? Bueno, pues dicho esto, tenemos nosotros que va a tener un par de venas umbilicales. En este par de venas umbilicales se van a dirigir ¿hacia dónde? Se van a dirigir hacia el hígado. Y cuando lleguen al hígado, va a haber dos caminos. Un camino hacia el lado derecho y un camino hacia el lado izquierdo. El camino hacia el lado derecho va a dar al ducto, ¿sí?, venoso, que va a ser acá el ducto venoso. Y del ducto venoso va a venirse aquí, que aquí se metió, y aquí va a salir la vena cava caudal. Entonces del ducto venoso se la vena cava caudal, ¿verdad? ¿Sí? Y el lado izquierdo, ¿sí?, de esta rama izquierda que se metió acá, va a unirse, o sea, empezar a ramificarse acá, y se va a unir con la aorta. Y luego de eso, va a llegar con las suprahepáticas, ¿hacia dónde? Cava caudal. ¿Sí? Entonces, una vez llegó a la vena cava caudal, entonces vemos que la cava caudal, ¿dónde va a desembocar? ¿Dónde desemboca? En el atrio derecho. Como estamos así, este es el atrio derecho. ¿Cierto? Vamos a ver que aquí hay una comunicación. ¿Cómo se llama esa comunicación entre los atrios? Agujero. El agujero oval. Entonces la cava caudal viene acá, ¿sí?, en posición dorso caudal. Al desembocar en el atrio derecho va a tener dos caminos. Uno hacia el ventrículo derecho, ¿cierto?, que es el normal que daríamos en todos. Pero hay otro que se va a pasar al atrio izquierdo, ¿sí?, a través del agujero oval. Ese del atrio izquierdo, ¿a dónde va a pasar? Hacia el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Y aquí es el ventrículo derecho, ¿sí? Ahora, del ventrículo derecho, ¿por dónde sale? Por el tronco pulmonar. Entonces aquí va a venir el tronco pulmonar, ¿sí? Y el ventrículo izquierdo, ¿por dónde sale? Por la aorta. Entonces aquí viene la aorta. Pero
En el caso del feto hay una comunicación entre la aorta y el tronco pulmonar, que se conoce como conducto interarterioso. Entonces la sangre que viene aquí en la aorta, se va a meter aquí, o viceversa, ¿verdad? Perdón, va a ser la del tronco pulmonar, se va a meter hacia la aorta. Y parte va a seguir a los pulmones, pero solo para nutrirlos, porque aquí no hay oxigenación, los pulmones están colapsados. Y luego la acá, pues seguirá hacia cabeza, cuello, miembros torácicos y se va a venir hacia acá. Va a pasar por todas las capas parietales viscerales y aquí va a terminar en ilíacas externas. ¿Y qué va a pasar? Ahí está el ventricular, entonces a los lados. Entonces vean acá, sale por el tronco pulmonar, pasa por el intercambio entre se va para la aorta. Aquí izquierdo también se va a la circulación de la aorta, perdón. Y aquí en la aorta va a terminar, vean, en la umbilical. Ilíacas externas y va a llegar a la umbilical nuevamente. Esta umbilical es arteria umbilical, ¿ya? Y esa llegará a la placenta y luego hará otra vez la oxigenación y se vuelve a repetir todo el proceso. ¿Me explico? Ahora, algo importante acá. Vimos que hay estructuras que solo existen en la circulación fetal donde se van a intercambiar sangres. ¿Como cuáles? Agujero oval, conducto interarterioso. Veamos. Entonces la sangre con CO2 va a salir de ilíacas externas hacia las arterias umbilicales, que es lo que les mencioné acá, y va a pasar a la placenta para oxigenarse. Ahora, ¿qué cambios van a haber al momento del nacimiento y un poquito después? Porque no es como que nació y ya todo cambió, sino que empiezan a haber ciertas cosas por la presión sanguínea de los mismos pulmones y de todo eso va a generar que se provoque el cierre de las estructuras que habían en este. Primero, la vena umbilical, como ustedes saben, nace el cachorrito. Ustedes han asistido a una perra o han visto cómo se mueve. Bueno, si no saben, sale por la vulva, ¿verdad? Y se mira que sale la bolsita, que es la placenta. La perrita a veces la muerde, sale el cachorrito, lo lame, le estimula la circulación y se empieza a comer toda la placenta. Entonces, cuando se ve toda la placenta, está conectada esa placenta ¿a dónde? Al ombligo. ¿Qué hace la perra? Arranca, que al arrancar el ombligo se va haciendo como delgado y se rompe. En ese ombligo, prácticamente, se rasga la vena umbilical. Y esa vena umbilical, al romperse, va a formar el ligamento redondo del hígado. Cuando nosotros abrimos la cavidad abdominal en una cirugía y nos vamos un poquito más craneal a la cicatriz umbilical, vamos a ver un ligamento y ese normalmente va hacia el hígado. Ese es el vestigio de la vena umbilical. El agujero oval, pues como ustedes ya saben, por las presiones sanguíneas se va a tapar y va a quedar una depresión, pero tapada, se llama fosa oval, que ya la estudiamos en el corazón normal, ¿verdad? El conducto interarterioso entre la aorta y el tronco pulmonar se va a cerrar y va a quedar un ligamento interarterioso, nada más como vestigio. Las arterias umbilicales, que también están en el ombliguito, a la hora de rasgarse, se van a retraer. Y adentro del recién nacido va a llegar a la vejiga urinaria y se convierte en los ligamentos redondos de la vejiga urinaria. Pero se recuerdan ustedes que la vejiga urinaria tiene dos medios de unión, los ligamentos vesicales laterales y el vesical medio. En los vesicales laterales, hacia los bordes, tiene los ligamentos redondos, pero todavía guardan circulación, ¿verdad? Ok. Y el conducto lactoideo, ustedes se recuerdan de la vejiga urinaria, tiene tres partes, un vértice, un cuerpo y un cuello. El vértice es la porción más craneal y ahí tiene la cicatriz del uráculo, que es eso. Y por último, el ducto venoso que está aquí dentro del hígado, se vuelve el ligamento venoso del hígado, que va a tener ahí un ligamento también dentro, ¿ok? Esos son los principales cambios que van a haber en la circulación, de la circulación fetal a el nacimiento del feto. ¿Sí? Una pregunta, doctor. Aquí la sangre en el embrión. En el feto sería. En el feto. Sería sangre mixta, o sea, sangre Va a haber muchos momentos en los que, como decía, se mezclan la sangre venosa y la sangre
o a CO2 y oxígeno. Es otra cosa que quiero entender. En el caso de las arterias umbilicales, esas es como que nacen de un capilar para volverse como tal las arterias umbilicales, o nacen directamente de las ilíacas externas. Las umbilicales van a estar en el pecho, yendo de la placenta. ¿De dónde? La placenta. Porque esas van a llegar a las umbilicales. O sea, están en las ilíacas externas, umbilicales, y llegan a la placenta. Ahí se origina igual que las venas. O sea, las arterias son las que llevan la sangre fuera del. Así es. Entonces, Van a desembocar en la placenta. Allá al desembocar se lleva el intercambio de oxígeno CO2 principal y ya entra oxigenado por las venas principales. lo que yo quiero entender es si, por ejemplo, de las ilíacas externas hay una ramificación que se hace capilares, y entonces esos capilares salen la No arteria son umbilical. capilares, son ramas. De las ilíacas externas, son más gruesas, hay ramas que sientan son arterias, pero no son capilares, son arterias. ¿Sí? Bien. Ok, entonces con esto terminamos ahorita la parte venosa. No va a haber laboratorio esa semana porque desgraciadamente los perros están muy congelados. Entonces les están descongelando para poder hacer disección para la otra semana. La otra semana tendremos el último laboratorio y la última región. ¿De acuerdo? Y mañana, primero Dios, vamos a empezar con el sistema linfático, que va a ser como clase y media, esperaría yo máximo las 2 clases, ¿verdad? Porque ya clase que nervioso está súper, ya no vamos a poder ver mucho, ¿va? Se me ocurría que de repente, bueno, los nerviosos son 3 clases que vamos a ver la otra semana, apenas vamos, casi nada. Pero se me ocurría, porque siempre queda en deuda con el curso, es que de repente, terminados sus exámenes finales, el que tenga si tienen ganas y voluntad, podríamos hacer por lo menos unas 3, 4 clases de nervioso para avanzar algo ahí, que ya no entraría en nada, porque ya fueron evaluados, pero si tienen interés en escucharlo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ¿estamos ahí, pues? Feliz día.